Hola abogados, vamos a tener para hoy nuestra clase y vamos a hablar sobre los rasgos distintivos de la argumentación jurídica. ¿Por qué hablar de esto? Porque, a ver, más allá de que si la argumentación propia del derecho es deductiva o es una teoría de la argumentación, ambas lo cierto es que en la argumentación jurídica, al menos la relativa a las decisiones judiciales, tiene dos rasgos distintivos: su carácter práctico y su vinculatoriedad al derecho vigente. Se dice que la argumentación propia del derecho tiene un carácter práctico porque versa sobre todo lo que puede, debe de hacerse o no hacerse. No trata sobre el modo como son las cosas, sino sobre cómo deben ser. Está formada por enunciados normativos que, como tales, no son susceptibles de ser calificados como verdaderos o falsos. Pero para no entrar en la cuestión de cuál sería el mejor criterio para valorarlos, si son justos o buenos, o si sería preciso hacer uso de una lógica deóntica para su tratamiento, simplemente les llamaremos correctos o incorrectos. Por otro lado, es evidente que no toda argumentación práctica es jurídica. Por un lado, no toda la argumentación práctica está regulada del mismo modo que la jurídica. Y, sobre todo, la conclusión de una argumentación jurídica, al menos su forma prototípica, que suele considerarse la de las decisiones judiciales, es vinculatoria. Las dos características aquí destacadas son cuidadosamente tratadas por Robert Alexy, que les recomendé que lo leyeran para su tarea. Dentro de una de las tesis fundamentales que él propone saber, ¿cuál es? Que la argumentación jurídica es una forma especial eh, de la de argumentación práctica general. En razón de esta tesis, Alexy dedicó una gran parte de su libro Teoría de la Argumentación Jurídica a la presentación de lo que él mismo llama una teoría general del discurso práctico racional. Para la elaboración de tal teoría, Alexy analiza diversas posturas acerca de la argumentación y la fundamentación racional, tomando en consideración autores como Hart, Toulmin, Habermas y Perelman, entre otros. Como resultado y resumen de tal análisis, Alexy propone su teoría del discurso práctico racional, la cual tiene un núcleo, es decir, un conjunto de reglas y formas de argumentos que podrían emplearse, según Alexy, como un código de la razón práctica. Sin embargo, Alexy precisa que la utilidad de estas reglas y formas no deben de ser ni sobrevaloradas ni infravaloradas, porque dice que no se trata de axiomas de los que pueda deducir determinados enunciados normativos, sino trata de un grupo de reglas y formas con un estatus lógico completamente diferente. Bueno, y en esta cuestión debo de hacerles mencionar que, que el hecho
de que para Alexis la argumentación jurídica sea un caso especial de la argumentación práctica general, no debe de llevarnos a juzgar ocioso el estudio en particular de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque así como existen innumerables semejanzas entre uno y otro tipo de argumentación, también existen importantes diferencias que hacen que la argumentación práctica general no sea suficiente para solucionar el tipo de cuestiones a cargo de la argumentación jurídica. El núcleo de tales diferencias está constituido por lo que viene a ser al mismo tiempo, como les dije anteriormente, un rasgo esencial de la argumentación jurídica, su vinculatoriedad al derecho vigente. Tal sería una de las principales diferencias entre la argumentación jurídica y la argumentación práctica general, pero Alexis también nos llega a mencionar que en las disputas jurídicas no se someten todas las cuestiones a discusión. Dichas disputas tienen lugar bajo ciertas limitaciones. Aquí los roles están desigualmente distribuidos. La participación, por ejemplo, del acusado pues no es voluntaria y el deber de veracidad pues está limitado. El proceso de argumentación está limitado temporalmente y está reglamentado por medio de qué reglas, abogados, reglas procesales. Las partes pueden orientarse según sus intereses, con frecuencia, quizás como regla, no se trata de que la sentencia sea correcta o justa para las partes, sino ventajosa. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, Alexis sostiene que la argumentación jurídica es un caso especial de la argumentación práctica general porque ambos tipos de argumentación se refieren a cuestiones prácticas. ¿Qué quiero decir? Cuestiones sobre lo que hay que hacer o dejar de hacer y además ambas formas de argumentación tratan estas cuestiones desde el punto de vista de la pretensión de la corrección. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hablar de la argumentación en las decisiones judiciales? Sobre todo es necesario cuando hablamos de la obligación de justificar la sentencia. ¿Por qué? Porque es el derecho una disciplina tan amplia y rica en matices que difícilmente podría tener exactamente el mismo modo de argumentar en todos los temas que le son propios. Y aquí voy a volver a nombrar a Manuel Atienza, que nos dice que existen al menos tres conjuntos jurídicos en los que se llevan a cabo argumentaciones. El primero es el de la producción o establecimiento de normas jurídicas, tanto en su fase prelegislativa como en la legislativa, que es donde propiamente se manejan argumentos jurídicos, mientras que en la primera los argumentos, según Atienza, son más de tipo político y moral. Un segundo contexto en el que se realizan los argumentos jurídicos es el de la aplicación de las normas jurídicas
la resolución de casos, bien sea esta una actividad que llevan a cabo jueces en sentido estricto, órganos administrativos en el más amplio sentido de la expresión o simples particulares. El tercer ámbito en que se realizan los argumentos jurídicos es el de la dogmática jurídica, en la cual Manuel Atienza distingue tres funciones: suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar. Número 2, suministrar criterios para la aplicación de derecho. Y número 3, ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Nosotros, para la materia, nos vamos a ocupar de este segundo ámbito, el cual es suministrar criterios para la aplicación de derecho, que nos habla Atienza, y analiza, por ejemplo, por ello es importante que analicemos muchas veces, abogados, las sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque obviamente es nuestra Corte Suprema. Pero para algunos autores, el razonamiento jurídico se manifiesta por antonomasia en el procedimiento judicial. Esto nos lo dice Perelman. Y esto se debe en gran medida a la obligación de motivar la decisión. Por medio de la motivación judicial, pues se dificulta el paso al voluntarismo y se abren las puertas a la razón. Motivar una decisión es expresar sus razones y por eso es obligar al que la toma a tenerlas y es alejar todo arbitrio. Fíjense que no siempre existió la obligación de motivar las decisiones judiciales. Perelman, por ejemplo, explica que en el derecho francés, aunque en el siglo XIII apareció la motivación, esta se limitaba a una indicación de la prueba de los hechos y a veces a la regla del derecho aplicable. Pero bueno, en México la obligación de motivar y fundamentar las decisiones judiciales se establece en el artículo 14 constitucional y también existe tal obligación en general para todo acto de autoridad según el artículo 16 de nuestra ley fundamental. Por motivación se entiende a la exigencia de que el juez examine y valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso. Entonces, la motivación de lo que hablan en los textos de Perelman, que pueden encontrar, no coincide con la definición de motivación, sino más bien con lo que llamaríamos fundamentación, la cual se define como la expresión de los argumentos jurídicos en los cuales se apoya la aplicación de los preceptos normativos que se invocan por el juzgador para resolver el conflicto. La fundamentación, a la cual también es frecuentemente referirse como justificación, suele dividirse entre interna y externa, según el aspecto que se tome en consideración. En la justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que aducen
con fundamentación. El objeto de la justificación externa es la corrección de estas premisas. Anteriormente ya les había yo hablado sobre la distinción entre materia y formas de los razonamientos, mismas que daba lugar a la distinción entre lógica material y lógica formal. Pero ahora, mis queridos abogados, ustedes pueden relacionar aquella distinción con la existente entre la justificación externa y la justificación interna de la argumentación jurídica. A ver, en efecto, así como la lógica material estudia las condiciones para lograr la verdad de las proposiciones que integran un razonamiento, y la lógica formal las condiciones para la correcta deducción de la conclusión a partir de las premisas, la justificación interna se ocupa de este último aspecto en la argumentación jurídica, mientras que la justificación externa estudia la validez o corrección de las premisas usadas en la justificación interna.